Bueno, nunca había dado una charla así en un sitio tan maravilloso y con gente tan maravillosa. Así que estoy, bueno, le estaba diciendo antes a Gar que no estaba nerviosa, pero un poquito ya me he puesto. Así que bueno, encantada de estar aquí. Quiero dar un pequeño paseo por las matemáticas y la literatura y, bueno, como solemos decir las personas que nos dedicamos a la divulgación de las matemáticas son transversales a todo, ¿no? Y como la literatura cuenta historias de la vida, las matemáticas tienen que estar allí. Los vascos somos muy apostadores y yo apostaría que en cualquier libro de literatura, me refiero de literatura, que cojáis, hay matemáticas dentro. Y estoy segura casi que ganaría. He querido poner el libro de Luis Balbuena y de Juan Emilio García sobre las matemáticas del Quijote porque, como acabo de apostar, hasta el Quijote tiene matemáticas, ¿no? En este libro, Luis y Juan Emilio hablan de manera exhaustiva de todas las matemáticas que hay en el Quijote, desde muchas cuentas, muchas transformaciones, mucha geometría, mucho de todo. Y he querido empezar bueno, gracias. Con esta cita tan hermosa, la he recortado un poquito, de la ciencia de la caballería, que, bueno, por supuesto, necesita de matemáticas, ¿no? La leo. Decía el Quijote de la ciencia de la caballería, que es una ciencia que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa del que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa. Ha de ser teólogo, ha de ser médico, ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas, ¿no? Hasta en el Quijote aparecen esas tan necesarias matemáticas. Muchas veces se dice que las matemáticas son un lenguaje universal, ¿no? Que si viniera un extraterrestre y quisiéramos comunicarnos con él o con ella, las matemáticas serían la manera de hacerlo. Y fijaros que en este libro, seguramente mucha gente ha visto la película, pero proviene de un libro de Pierre Boulle, El planeta de los simios, aparece precisamente una referencia a esto de las matemáticas universales. Os recuerdo que la historia es de un astronauta que aterriza en un planeta en donde los simios peludos, los gorilas, los chimpancés, etcétera, son los que tienen la inteligencia, el poder del habla, y los seres humanos son seres menores, ni siquiera hablan. Ese astronauta quiere demostrar a la mona Cira, que es una científica, que él es un ser inteligente, y lo hace de la siguiente manera. ¿Cómo no se me había ocurrido utilizar este método tan sencillo? Tratando de recordar mis estudios escolares, tracé sobre el carné la figura geométrica que ilustra el teorema de Pitágoras. No escogí este tema por casualidad. Recordé que en mi juventud había leído un libro sobre empresas del futuro en el que se decía que un sabio había empleado este procedimiento para entrar en contacto con inteligencias de otros mundos. Y allí le veis. Pero no solo alude a las matemáticas de esta manera, lo alude hablando de cónicas también, en el planeta de los simios, insisto. Ahora era ella, la mona, la que se mostraba ávida de establecer contacto. Di las gracias mentalmente a Pitágoras y me atreví un poco más por la vía geométrica. Sobre la hoja de carné dibujé lo mejor que supe las tres cónicas con sus ejes y sus focos, una elipse, una parábola y una hipérbola. Después, sobre la hoja de enfrente, dibujé un cono de revolución. Debo recordar que la intersección de un cuerpo de esta naturaleza con un plano es una de las tres cónicas que siguen el ángulo de intersección. Hice la figura en el caso de la elipse, volviendo a mi primer dibujo, indiqué con el dedo a la maravillada mona la curva correspondiente. Esto no sale en las películas, no sé por qué, pero está escrito en el libro y creo que es importante recordarlo. Bueno, las matemáticas sirven para comunicarse con extraterrestres y además, cuando uno hace un razonamiento para convencer a alguien, si usa matemáticas le convence mejor. Como en este libro, este es una escena, un trocito de un libro de Marcel Pagnol que se titula Mario, en el que se narran las aventuras de Mario y de su padre, que tiene una tasca en Marsella. Y en este pequeño diálogo que os voy a mostrar, el padre César intenta
por enésima vez, explicar a su hijo cómo se hace un cóctel, el cóctel estrella del bar, ¿no? El hijo estudia en Marsella y los fines de semana y cuando hay fiesta tiene que trabajar en el bar, pero no consigue tomar las medidas exactas para que ese cóctel esté bien y la clientela se ha quejado. Así que el padre, César, por enésima vez se lo explica y le dice así: pones primero un tercio de curaçao, matemáticas para explicar mejor cómo se prepara un brebaje, ¿no? Pero ten cuidado, un tercio pequeñito, bueno. Ahora un buen tercio de limón, un poco más grande, bueno. Ahora un buen tercio de amer picón, mira el color, fíjate qué bonito es. Y al final un gran tercio de agua, ya está. Mario le responde, esto los hijos siempre respondiendo a los padres, ¿no? Y eso hace 4 tercios. El padre le dice, exacto, espero que por fin lo hayas comprendido. Yo, la verdad, lo he entendido bastante bien. Sería capaz de hacer el cóctel casi con los ojos cerrados. Mario le dice, pero es que en un vaso no hay más que 3 tercios. César le responde, pero imbécil, eso depende del tamaño de los tercios. Mario le dice, no, no depende, incluso en una regadera solo se pueden poner 3 tercios. César le dice, entonces explícame cómo he puesto 4 en este vaso. Se lo ha hecho en vivo y en directo. Mario le dice, eso es aritmética. Y el padre, ya desesperado, dice, típico, cuando ya no se sabe qué decir, el viejo truco de desviar la conversación. Bueno, César, a su manera, con sus tercios tan contundentes, de distintos tamaños, intenta explicar a su hijo algo que el hijo no consigue hacer bien, ¿verdad? A lo mejor si César hubiera ido a esta escuela de matemáticas que aparece en Gulliver, las cosas le hubieran ido mejor. Gulliver visitó una escuela de matemáticas donde el profesor instruía a sus discípulos siguiendo un método difícilmente imaginable para nosotros en Europa. La proposición y la demostración parecían escritas claramente en una oblea fina con tinta hecha con un colorante cefálico. Eso tenía que tragárselo el estudiante con el estómago en ayunas y no comer nada sino pan y agua durante los 3 días que seguían. Al digerir la oblea, el colorante se le subía al cerebro, llevándose la proposición al mismo tiempo. Pero hasta ahora el resultado ha defraudado, ya por algún error de dosis o de composición, ya por la picardía de los mozalbetes, a quienes da tanto asco esta píldora que por lo general se escabullen subrepticiamente y las pulsan por arriba antes de que pueda hacer efecto. Y tampoco se les ha persuadido todavía para que guarden una abstinencia tan larga como exige la receta. Bueno, yo creo que esto, además de que no funciona, no es divertido. Yo creo que aprender las matemáticas disfrutándolas seguro que es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar teoremas matemáticos a novelas de aventuras. Por ejemplo, bueno, en Julio Verne aparecen un montón de referencias científicas, en particular referencias matemáticas, y no os lo voy a leer porque es un poco largo, lo tengo allí, pero os voy contando la historia. En este fragmento de La isla del tesoro utiliza el teorema de Tales, el teorema de proporcionalidad de triángulos, para medir una muralla granítica, la que aparece en la imagen, muy alta, que no pueden medir. Bueno, pues en este fragmento el ingeniero habla a su ayudante, Harbert, y le explica cómo van a hacerlo. Bueno, lo que hace, no os lo voy a leer, no os preocupéis, es tomar una vara de 3,60 metros, la mide con su propio cuerpo, me refiero, hay que tener recursos para, mide más o menos 1,80, la clava 60 centímetros en la arena. Y como pone aquí al final, eso sí os lo leo, hecho esto, se apartó a la distancia necesaria para que, tumbado sobre la arena, su mirada pusiera en línea el extremo de la vara y la cresta de la muralla. Después señaló el punto con una estaca. Harbert, ¿conoces los principios elementales de la geometría? Un poco, señor Cyrus, respondió Harbert, que no quería comprometerse demasiado. ¿Recuerdas las propiedades de los triángulos semejantes? Sí, respondió Harbert, sus lados homólogos son proporcionales. Bien, hijo mío, y es lo que aparece en la imagen. Acabo de construir 2 triángulos semejantes, ambos rectángulos. El primero, el más pequeño, tiene por lados la vara perpendicular y la línea entre la estaca y la base de la vara, y por hipotenusa mi radio visual. El segundo tiene por lado la muralla perpendicular, cuya altura queremos medir, y la distancia de su base a la vara, y por hipotenusa también mi radio visual, que prolonga la del primer triángulo. Ah, señor Cyrus, ya comprendo, exclamó. Al igual que la distancia a la estaca a la base de la muralla, la altura de la vara es proporcional a la altura de la muralla. Así es, Harbert, de modo que cuando hayamos medido las 2 primeras distancias, conociendo la altura de la vara, no tenemos más que hacer un cálculo de proporción para saber la altura de la muralla sin tener que medirla directamente.
Lo que les falta por conocer es lo que aparece en el dibujo como D, es la altura de la muralla, y conociendo A, que es la altura de la vara, las distancias B y C, pueden calcular D efectivamente con un simple cálculo de proporciones. Nos vamos a una novela de piratas donde, bueno, aparece la criptografía. Y además quiero hacer un pequeño ejercicio, un poco de humildad, porque no solo aparecen matemáticas en la literatura, sino que la literatura puede inspirar para crear teoremas o problemas matemáticos, ¿no? Hay que ser un poco humilde y pensar que este camino es de ida y vuelta. Bueno, no os lo voy a leer, no os preocupéis. La historia es de, bueno, Legrand es un hombre que vive en una comarca boscosa y un día lluvioso encuentra un pergamino mojado y lo deja abandonado junto a su chimenea para que se seque. Cuando se seca, aparece escrito ese texto que veis allí con símbolos en rojo, porque estaba escrito con sangre, seguramente, y bueno, empieza a analizar, intenta analizar qué está escrito en esa criptografía. Era un criptograma por sustitución. Lo traigo porque la criptografía es una parte de las matemáticas, por supuesto, y bueno, tenía la pequeña dificultad de que las palabras estaban todas unidas, con lo cual no se detecta cuáles son cada una de las palabras, ¿verdad? Bueno, lo que hace Legrand es explicar a uno de sus amigos cuál ha sido el proceso que ha realizado para poder analizar qué estaba oculto, qué mensaje se ocultaba tras este criptograma. Lo explica, y lo explica de manera larga y tendida en el libro, seguramente, y esto es una lástima, es una parte que mucha gente se salta en esta lectura, y yo creo que hay que leérselo porque es emocionante cómo lo describe. Lo que hace es, bueno, suponiendo, sabía que ese criptograma seguramente estaba escrito en inglés, contar el número de caracteres que había, por ejemplo, el signo 8, que aparecía 33 veces, etcétera. Cuenta la frecuencia de cada uno de los caracteres. Y él sabe la frecuencia de las letras en la lengua inglesa. En inglés la letra que más abunda es la E. Si hubiera estado escrito en español, la letra que más abunda es la A, por ejemplo. Y empieza a analizar ese texto precisamente pues, sustituyendo el número 8 por la letra E, que seguro que era la letra E, y después, pues bueno, por tanteo, analizando, en fin, de diversas maneras. Insisto, esto en el libro ocupa un buen espacio y finalmente pues, asigna a cada uno de los símbolos una letra y hace la lectura final de ese mensaje que estaba escondido. Y el mensaje final dice lo siguiente: un buen vaso en la hostería del obispo, en la silla del diablo, 41 grados y 13 minutos nordeste, cuarto de norte, rama principal, séptimo vástago, lado oeste, soltar desde el ojo izquierdo de la cabeza del muerto una línea de abeja desde el árbol a través de la bala, 50 pies hacia afuera. Cuando le lees esto a su amigo se queda un tanto anonadado, porque dice, bueno, pues el criptograma no había quien lo entendiera, pero esto tampoco. Entonces, él empieza a explicar, porque además de ser un buen resolvedor de criptogramas, había investigado la zona y explica de esta manera lo que dice ese mensaje. El buen vaso es el catalejo, con el que veis que está sentado allí. La hostería del obispo era una zona montañosa que había por la zona, que se llamaba de esta manera. La silla del diablo es esa piedra donde tenía que sentarse la persona con su catalejo, con su vaso. Tenía que apuntar 41 grados y 13 minutos nordeste, cuarto de norte, y allí aparecía un enorme árbol en donde había una rama principal, una rama enorme, y había que soltar desde el ojo izquierdo de la cabeza del muerto, había una calavera en esa rama, una línea de abeja, es decir, dejar caer algo de manera vertical y después, desde allí, irse 50 pies hacia afuera y cavar. Lo hacen. Y bueno, pues hacen todo este proceso y el tesoro tiene que estar allí, porque Legrand es un sabiondo, ¿no? Un poco así asquerosillo, pero porque lo sabía todo, ¿no? Pero bueno, un sabiondo de estos. Bueno, pues cavan y no. Después de estar un buen rato, esas medidas os las doy porque ahora tienen que ver con algo que voy a decir, traza un círculo de 4 pies de diámetro, empiezan a cavar y pues no, que no. No pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Bueno, pues el pobre Júpiter, que era el esclavo de Legrand, había equivocado la órbita derecha y la órbita izquierda de los ojos del muerto, ¿no? Entonces vuelven a hacer la misma operación y van 40 pies hacia afuera, hacia el otro lado. Y vuelven a cavar y allí
en la historia encuentran el tesoro del capitán Kidd y con los cadáveres de 2 marineros que le habían ayudado a enterrar aquel tesoro. Pero hete aquí que un matemático, al leer esto, dice, voy a hacer las cuentas que dice aquí Edgar Allan Poe en esta historia de piratas. Y en ese artículo, en un artículo publicado, se titula La trigonometría del escarabajo de oro, pues plantea este dibujo y dice, bueno, pues voy a... Aquí está, no os preocupéis, tampoco os lo voy a leer. El círculo verde representa el árbol y allí plantea pues, todas las distancias involucradas, ¿no? El primer círculo, el de abajo, A con el radio S, es el primer agujero que hacen, el segundo es el de radio B. Se supone que eran dos agujeros que hicieron y que estaban separados, pero este matemático hace la cuenta y le sale que se superponen parcialmente. ¿Esto le quita la emoción al texto del escarabajo de oro? Para nada, pero bueno, saber que Poe hizo un poquito mal las cuentas y que se equivocó, pues tiene su gracia y bueno, pues es un análisis bonito que yo creo que hay que contar. Así que lo prueba y están hechas las cuentas de manera exquisita y resulta que no es así, sino que se superponen parcialmente. No pasa nada. Me voy a la poesía. Y quiero hacer un pasaje con esta hermosa imagen. Esto es de una campaña del Día del Libro, que me parece hermosísima, donde el libro te atrapa, ¿no? Un buen libro, por supuesto, si no es bueno no te atrapa tanto, pero un buen libro te atrapa y no te deja escapar hasta que te lo lees, ¿verdad? Y lo quiero hacer con un poema de Sofía Kovalevskaya, que decía, con una frase de Sofía Kovalevskaya que decía que no es posible ser matemático sin llevar un poeta en el alma, y contraponiendo a Sofía, un literato, Gustave Flaubert, que decía algo que yo creo que es importante también, que la poesía es una ciencia exacta como la geometría. La poesía necesita una preparación seguramente mucho más matemática de lo que todas y todos pensamos. Y me voy a la poesía matemática, con acción poética Acapulco, con te pensará que pi se quede sin decimales, que desde luego si alguien te lo dice es que te quiere mucho. Por si alguien de los que está aquí no es matemático o matemática, pi es un número irracional, tiene infinitos decimales, que alguien te diga que te pensará o te querrá hasta que pi se quede sin decimales es realmente maravilloso, ¿no? Si te lo dice alguien. Me gusta también la versión de Mario Benedetti, hermosa, de Porque te miro y muero, ¿no? De Mario Benedetti, que es la versión poética quizás de te pensaré hasta que pi se quede sin decimales. Y nos vamos a la banda de Möbius. Iba a manipularlo, pero hace mucho viento, así que allí están las imágenes. Y a un poema hecho con banda de Möbius. Entonces, rápidamente, por si acaso alguien no lo recuerda o no lo conoce, si tomáis una tira de papel y pegáis los dos extremos como pone en la figura, obtenéis un cilindro. Pero si hacéis lo mismo y hacéis un semigiro antes de hacer el pegado, el objeto que tenéis allí es lo que se llama una banda de Möbius. La banda de Möbius no es un cilindro, es un objeto distinto, tiene propiedades diferentes, y voy a utilizar para este poema que quiero mostraros 2 propiedades importantes de la banda de Möbius. La primera es que solo tiene una cara. Un cilindro, espero que todo el mundo esté de acuerdo, tiene 2 caras, la cara exterior y la cara interior del cilindro. Sin embargo, la banda de Möbius solo tiene un lado, y la forma de hacerlo, lo haría, pero insisto, se me va a salir volando, así que mejor es que no. Aquí tengo una imagen. Trazáis una cruz encima de la banda de Möbius y la vais moviendo. Si tenéis aquí una banda de Möbius, ¿vale? Una banda como esta, fijáis un punto y sin levantar el bolígrafo lo vais moviendo hasta volver, trazáis un camino cerrado hasta volver al punto inicial. Si pasa como habéis visto aquí, vale, gracias. César, se llama César, es muy atento, gracias. Si volvéis al punto inicial, resulta que está todo coloreado por los 2 lados, entre comillas, pero si no habéis levantado el bolígrafo, eso significa que solo tiene un lado. Primera propiedad importante, por favor retenerla para hacer el experimento que vamos a hacer. Y la otra propiedad que tiene la banda de Möbius es que si
es lo que se llama no orientable. Imaginad que tenemos una tira de papel con flechas como está puesto allí. Si lo cerráis en forma cilíndrica sin retorcer nada, las flechas siguen estando todas para arriba, pero si hacéis una semivuelta, un giro de 180 grados y pegáis, las flechas, bueno, cambian su orientación. Claro, podéis decir, es que esto no es ni una propiedad, es que es obvio. Si has dado un semigiro, unas quedan para arriba y las otras para abajo. Bueno, pero esto matemáticamente se explica de una manera un poquito más correcta. Se llama la falta de orientabilidad de la banda de Möbius. O dicho de otra manera, todo lo que vive en una banda de Möbius cambia su orientación. Bueno, entonces, esta propuesta es una propuesta de Luc Etienne, que es un patafísico francés, y tiene varios experimentos con bandas de Möbius y poesía. Y la que propone aquí es la siguiente. Vamos a tomar una tira de papel y vamos a escribir en cada una de las caras de esa tira de papel un poema. En la primera cara escribimos este texto: trabajar, trabajar sin cesar, para mí es obligación. No puedo flaquear, pues amo mi profesión. Es un poema de una persona pues muy trabajadora. Se gira la tira de papel por el lado más largo, esto es importante, es para poder leer todo del derecho, solo es por eso, y se escribe la segunda parte del poema. Es realmente un tostón perder el tiempo y grande es mi sufrimiento cuando estoy de vacación. Un poema en dos caras, sobre una tira de papel en dos caras, de una persona muy trabajadora. Bueno, pues lo que vamos a hacer es pegar esas dos tiras de papel, como os las muestro aquí, en forma de banda de Möbius, es decir, hacéis un semigiro y pegáis los dos lados más cortos con celo, por ejemplo. Bueno, primera cosa maravillosa que ocurre, se ha transformado un poema en dos caras en un poema en una única cara, porque lo tenemos escrito sobre una banda de Möbius. Esto ya es emocionante de por sí, ¿no? A mí me emociona. Hemos transformado un poema en dos caras en un poema en una cara. Y además, si leemos lo que ahí está escrito, lo que se escribe al final, lo que está escrito es lo siguiente. Lo leéis y aparece, ahí tenéis la banda: trabajar, trabajar sin cesar es realmente un tostón, para mí es obligación perder el tiempo, no puedo flaquear y grande es mi sufrimiento, pues amo mi profesión cuando estoy de vacación. ¿Por qué ha ocurrido esto? No por ningún motivo extraordinario ni por la habilidad de quien escribe aquí, es porque está escrito sobre una banda de Möbius y la banda de Möbius cambia la orientación de todo lo que está escrito encima. El poema de gente trabajadora se ha transformado en un poema de gente un poco vaguilla. Bueno, por supuesto, esto es una broma. Lo que ha sucedido es lo que veis allí, sencillamente, es la manera de leer, pero queda mucho más hermoso si se dice, con la propuesta de Luc Etienne, que esto lo ha hecho la banda de Möbius. Y además, a mí, como topóloga que soy, me gusta especialmente. Y seguimos con poesía, y ya había trovadores matemáticos, como este señor, que es Arnaud Daniel, que pasa por ser el creador de la sextina, que os voy a explicar ahora qué es. Tiene una estructura matemática muy especial, como toda la poesía, diría yo, pero bueno, estos son sextinas y bueno, no os la voy a leer tampoco, no os preocupéis, está en lengua de Oc, no soy capaz de leerla, pero si os fijáis, hay solamente 6 palabras que riman, que las he puesto de distintos colores para que se vea bien. Son intra, ongla, arma, verja, oncle y cambra. Una sextina está formada por 6 estrofas de 6 versos cada una de ellas y una contera final de 3 versos. Y bueno, como veis, las palabras que riman, que son esas 6, van cambiando de lugar, pero no de manera aleatoria. Arnaud Daniel lo hizo sabiendo lo que quería hacer, y ahora es lo que os voy a explicar. Dejo el poema y las 6 palabras que están allí son intra, ongla, arma, verja, ongle y cambra, que si los escribo en forma numérica, pues bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y veis allí cómo van cambiando. Bueno, esto es lo que va aplicando al pasar de estrofa a estrofa, es la misma permutación. Permuta las palabras de estrofa a estrofa siempre de la misma manera. Es una permutación de orden 6. Esto significa que si hubiera una séptima estrofa de 6 versos, esa séptima estrofa tendría las palabras ordenadas como en el primer verso. De la manera en que lo hace, por ser una permutación de orden 6, todas las palabras pasan por todas las posiciones, de acuerdo, al pasar de estrofa en estrofa. Esta manera de hacerlo, podéis pensar, bueno, pues ya está, lo ha hecho. Hay una manera más sencilla de permutar. Podría permutar la primera que pase a la segunda a la tercera. Hay muchas maneras de hacer permutaciones de orden 6. Pero esta permutación de Daniel, que bueno, era un simple trovador, pero sabía matemáticas seguro, es una permutación que se llama permutación en espiral.
porque la manera de ir cambiando es, aquí os he puesto las palabras en colorines también, es que al pasar de una estrofa a otra, la palabra que ocupaba la sexta posición pasa a la primera y espiralamos, luego va la primera, la palabra que ocupaba el primero, luego la que ocupaba la quinta, la segunda, la cuarta y la tercera. Podéis pensar, bueno, vale, esto se le ocurrió al trovador y ya está. Hay sextinarios de personas, de poetas buenos, porque para hacer una sextina hay que ser muy bueno, hay que controlar muy bien el lenguaje, bueno, que se venden y que se disfrutan, ¿no? Y aquí, de nuevo, la humildad de pensar que la literatura puede inspirar. Y inspira, y fue un escritor precisamente, Raymond Queneau, un escritor con mucho gusto por las matemáticas, de hecho publicó algún artículo de combinatoria en una revista científica, Raymond Queneau. Bueno, se le ocurrió pensar si a lo mejor podría haber una generalización de sextinas, es decir, reemplazar el número 6 por n y crear poemas de n párrafos, de n estrofas, con n versos cada una de ellas y permutando en espiral, generalizando la estructura de Arnaud Daniel. Bueno, pues se escribe de esa manera, da lo mismo, esa es la manera matemática de escribirlo, esa permutación en espiral que se entiende tan fácil con ese diagrama. Y bueno, esto lo cuenta Roubaud en este artículo. Y bueno, pues la respuesta es que no. Oh, qué pena. No, porque además se ve muy rápido que no existen, por ejemplo, lo que se llamarían las cuatrinas, ¿no? La generalización de sextina, porque fijaros que en una cuatrina en espiral como la que queremos obtener, el número 3 queda fijo en esa manera de cambiar las letras, de permutarlas, y si uno queda fijo, ya la permutación no puede ser de orden 4, la permutación es de orden 3, con lo cual, pues bueno, pues ya está. ¿Se ha acabado? No. En matemáticas nunca se acaba hasta que no se resuelve todo por completo. Vale, no existen las eninas, se llamarían así, para cualquier número n, pero vamos a intentar caracterizarlas. Y lo bonito del caso es que hay un señor, un tal Dumas, que en este artículo que está ahí debajo, en el año 2008, caracterizó para qué números existían las eninas, es decir, poemas de n estrofas, con n versos cada uno de ellos, con la permutación en espiral propuesta por el trovador Arnaud Daniel. Y bueno, no os preocupéis, no voy a leer esto, que está puesto allí para quien lo entienda, pero os voy a dar ejemplos de 3 cosas o de 3 números que son o no son posibles para hacer una enina de estas de aquí. Bueno, la primera sí que la voy a leer. Para tener un número con el que se puede hacer una enina de esas, una permutación en espiral, el número 2n más 1 es primo, ¿vale? Eso tiene que suceder, pero no siempre que 2n más 1 sea primo tenemos una enina. Y lo de abajo, bueno, es una, no la voy a leer, insisto, una condición combinatoria que tiene que suceder para que exista la enina. Entonces os voy a dar unos ejemplos y así se entiende un poco mejor. Por ejemplo, n igual a 4, ya lo habíamos visto, no puede formar una enina. ¿Por qué? Pues porque 2n más 1 son 9 y no es primo. 2 por 4 más 1 es 9, no es primo, por lo tanto, con el teorema del matemático ese no puede haber una cuatrina, ya lo sabíamos, pero bueno, esto es la confirmación. n igual a 8 no es un número de Queneau, porque aunque 2n más 1 es 17, que sí es primo, no se cumple la otra condición. Sucede que 2 elevado a la 2n más 1, esto es lo que dice la otra parte del teorema, es ese número que es divisible por 17, 17 es 2n más 1, pero el teorema dice que para que tener un número de esos para hacer una enina, 2 a la k no tendría que ser divisible por no tiene que ser divisible por 17 para k menor que 16, pero si calculáis 2 a la 8 menos 1, ese número también es divisible por 17, así que este número tampoco lo es. Y sin embargo, n igual a 9 si es un número de Queneau, si es una enina, si es un número posible, porque 2 a la n más 1 es primo, es 19, y además si eleváis 2 a la 2n y le restáis 1, ese número es divisible por 19 y 2 a la k menos 1 no es divisible por 19 para ningún k menor que 18. Eso significa que existen las nuevinas, pero
Ahora, claro, existen. A ver quién se pone a hacer una, ¿eh? Que si las sextinas eran complicadas, fijaros, encontrar 9 palabras para fabricar un poema de 9 estrofas con esas 9 palabras haciendo una rotación en espiral. Esto es complejísimo, queda para algunas personas, bueno, con mucha habilidad, por supuesto, ya no en matemáticas, sino en literatura. Muy bien, y ya casi estoy acabando y quiero acabar con un libro muy hermoso que se titula Conjunto vacío, que no es un libro de matemáticas sobre teoría de conjuntos, es un libro de una escritora argentina que se llama Verónica Gerber, que en este libro sobre el desamor, sobre el desarraigo, sobre el abandono, utiliza el conjunto vacío y la teoría de conjuntos, los diagramas de Venn, para mostrar todas las sensaciones que le están ocurriendo a lo largo del libro. Y aquí veis una imagen, por ejemplo, de cómo explica, pues volteamos, me besó el cuello, me acerqué, sentí su respiración. Eso es muy bonito, pero acompañado por esos diagramas de Venn, eso ya te pone, porque te lo está mostrando, no te lo está susurrando, te lo está mostrando. Y bueno, tiene esta hermosa frase que me gusta mucho decir. Ella habla de los vacíos cotidianos y fijaos qué bonita metáfora matemática. Dice en un momento dado, el reflejo se hace infinito y el infinito es el conjunto eternamente vacío, ¿no? Con otra imagen que aparece en este hermoso libro. Es una historia de una artista gráfica, Verónica, es una hija de exiliados argentinos que está en México y que con ese conjunto vacío habla del abandono, su amante le abandona, regresa a la casa familiar donde su madre había desaparecido, dejó abandonados a sus hijos de pequeños y todos los abandonos, los vacíos, ese tipo de cosas aparecen en este libro, insisto, con las matemáticas, con las relaciones, fijaos en este diagrama de abajo como nexo de unión. Y quiero terminar ya con este hermoso poema. Esto es otro soneto. Es un soneto binario. Y no hay esto no es criptografía, esto es otra cosa. Esto es un poema binario de Jacques Roubaud, que es matemático, es especialista en teoría de grafos y además es escritor. Y bueno, se la dedica a un amigo suyo que se llama Pierre Luçon, pero yo creo que no se enfadará si hoy que se rinde homenaje a Luis Balbuena, pues se lo dedicamos. Me parece tan hermoso, yo a veces me emociono cuando lo escucho. Y le voy a pedir a César, por favor, que ponga el sonido que hay aquí. No puedo indicarlo de ninguna manera, pero vais a escuchar a Jacques Roubaud leyendo este poema y tenéis que intentar seguir lo que va diciendo. Está en francés, pero no pasa nada, lo vais a decir 0 y 1, ¿vale? Así que se entiende muy bien. Así que si César puede ponerlo. 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 1. Segundo cuarteto. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Estamos 0, en el segundo, 0, en el primer terceto, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Último terceto. 0, 0, 0, 1. 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 1. 0, 0, 0. 0.
0, 0, 0, 0, 0, 0. Este es un soneto, como veis, porque tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, y es un soneto a la vida. Esto que os digo lo sé porque se lo pregunté al autor una vez que vino a Bilbao en una feria del libro precisamente y, bueno, yo veía un pie caminando, pero, bueno, el 0, eso es lo que él quería expresar, es la nada, ¿no? Es la vida que va transcurriendo desde arriba hasta abajo, la juventud y la vejez. Hay muchos ceros al principio porque bueno, se sabe pocos, se tienen pocos conocimientos, se está empezando a aprender y a crecer. Como veis, los 2 sonetos es la niñez y la juventud, van aumentando los unos y están ahí muy compactos esos 2 cuartetos, ¿verdad? Y los 2 tercetos finales ya empieza, bueno, a aumentar la edad. Empiezan a desaparecer unos, empiezan a desperdigarse un poquito. Y hay, para mí, el último terceto es el que me emociona habitualmente porque es el momento de la vejez en el que, como veis, el cansancio de la lectura se nota, pero hay un momento, cuando dice el como diciendo, jolinas, que todavía estoy aquí, que no, hacerme caso, que a las personas mayores se les hace poco caso, edadismo puro, en fin, con lo que sabe la gente mayor. Bueno, pues realmente emocionante. Luis no está allá abajo, ni mucho menos. A lo mejor porque han transcurrido los años, bueno, el cuerpo hace lo que sea, en fin, como puede, pero lo importante es la cabeza. Yo creo que Luis todavía está en el segundo cuarteto, vamos, estoy casi segura, vamos, lo apostaría, como hacemos los vascos. Y nada, ya solo agradeceros la paciencia y muchísimas gracias.